Perdí en un juego de verdad o reto y mis compañeros de trabajo comenzaron a animar. Llama a tu ex y dile que estás embarazada y que el padre del niño se largó. ¡Qué gracia! Mi ex me tenía bloqueado desde hacía tiempo, la llamada no iba a entrar. Marqué el número y, para mi sorpresa, contestó al primer tono. Oye, estoy embarazada y el padre del niño se fue. Del otro lado hubo un silencio, y luego una voz que sonaba como si apretara los dientes. Daniela, ni muerta voy a hacerme cargo de tu desastre. Sentí un escalofrío y respondí suavemente con un mmm. Justo cuando iba a colgar, su voz se escuchó claramente irritada. ¿Dirección? ¿Qué? Te pregunto en qué hospital estás. ¿Dirección? El alcohol se me disipó de golpe, porque realmente había tenido un hijo. Su hijo, 01. Desde que entré al salón privado, las miradas de un grupo de hombres mayores, esos que se creen superiores, no dejaron de posarse en mí. Brindaban sin parar, y cada vez que alguien se tomaba una copa, algún compañero adulador los acompañaba. Yo intentaba hacerme un ovillo, lo más pequeña posible, para no llamar su atención. Pero era difícil, en una mesa redonda se ve todo. Oí que la gerente Daniela fue la mejor vendedora del trimestre en la zona inglesa, todo un ejemplo. Venga, gerente Daniela, brindemos con esta copa. Con esa primera copa empezó todo, y pronto llevaba ya 7 u 8. El grupo de viejos verdes me miraban con ojos lascivos, como buitres. Sonreí con desdén. En los últimos años había desarrollado una buena resistencia al alcohol. Si querían emborracharme, no lo iban a tener tan fácil. Después de varias rondas, uno de esos viejos sinvergüenzas dijo con una sonrisa maliciosa. He oído que a los jóvenes os gusta jugar a esos juegos de atrevimiento. Hoy vamos a jugar nosotros también. Las primeras rondas fueron normales. El castigo más grande fue obligar a un Omega a pedir el WhatsApp del primer alfa que encontrara al salir. Pero cuando el juego llegó a mí, todo cambió. Recuerdo que la gerente Daniela también es Omega, ¿no? A quien pierde le toca cumplir. Llama a tu exnovio. Dile que estás embarazada y que el padre del niño se ha largado. A ver cómo reacciona. Los hombres intercambiaron miradas cómplices y sonrieron. Venga, gerente Daniela, ¿a qué esperas? No serás una mala perdedora, ¿verdad? Anda, eso no es. Nuestra guapa Daniela estará pensando a cuál de sus exnovios llamar. No puede ser. Una Omega tan top como la gerente Daniela seguro que ni ha tenido novio aún. Bajé la cabeza y sonreí con ellos. Unos desgraciados. Nunca me habían ganado en el trabajo, ni tampoco bebiendo. Y ahora querían ponerme un cartel de santita. Viejos que no se jubilan y encajan mal que les superen. Que sangren un poco. Sonreí. ¿Qué tal si le ponemos algo más de emoción? El alcohol había nublado la mente de aquellos viejos. Solo les quedaban las ganas. Sí, sí. La gerente Daniela dice lo que quiera. Ah, sí. Levanté el pie, calzado con un zapato negro de tacón de suela roja, y lo apoyé en la pierna del que había sonreído con más mala intención, el gerente López. Gerente López, he oído que su departamento está negociando el proyecto de Suiza. Cédamelo a mí, ¿qué le parece? La cara del gerente López enrojeció, luego se puso morada, como un hígado de cerdo. ¿Esto? ¿Cómo? ¿El gerente López no sabe perder? Otro directivo dio un golpe en la mesa. Viejo López, por un proyecto te pones así. Yo lo decido. Jugamos, gerente Daniela, jugamos. Y no solo el de Suiza, también le doy el de Arabia Saudí. Sonreí entrecerrando los ojos. Si conseguía esos dos proyectos, mi bono sería de 7 cifras como mínimo. Además, Javier me había bloqueado hacía 4 años. La llamada no iba a entrar. Sonreí mientras marcaba el número que conocía de memoria. Sonó un pip y al instante contestaron. Daniela, 02. Había pasado tanto tiempo que la voz familiar sonaba distante, casi irreal. Mierda. ¿Cuándo había sacado Javier ese perro de mi lista de bloqueados? Mis compañeros se emocionaron visiblemente y empezaron a susurrar. Vamos, dilo ya, dilo. La situación, que hasta hacía un momento controlaba perfectamente, se desmoronó. Tragué saliva y farfullé. Es que, he ido al médico y me han dicho que estoy embarazada, y el padre del niño se ha largado. Javier se quedó en silencio un momento, y cuando volvió a hablar, parecía que apretaba los dientes. Daniela, te está bien empleado. Es tu merecido por jugar con los sentimientos de los demás. La verdad es que me impresionas. ¿Cómo te atreves a pedirme que me haga cargo de tu desastre? Si en todos estos años, lo mejor que he hecho es no matarte. Sentí un escalofrío y volví a responder con un suave mmm. Pero cuanto más hablaba, más se enfadaba. Las palabras le salían como balas, una detrás de otra. Tanto tiempo sin vernos, estaba más loco que nunca. Daniela, ¿por qué no dices nada? Yo, justo cuando iba a hablar, me interrumpió. Su voz al teléfono se escuchaba claramente agitada. Dirección. ¿Qué? He dicho dirección, dirección. ¿Es que no lo entiendes, Daniela? ¿No estás en el hospital? La dirección del hospital. El alcohol que había bebido se evaporó de golpe, porque realmente había tenido un hijo. Su hijo. Me quedé con la niña y mandé al padre a paseo. Él nunca lo supo. 03. No, no estoy en ningún hospital. Bien, Daniela,
Tienes narices de llamarme para pedirme que cargue con tu desastre, pero no las tienes para reconocerlo, ¿eh? Ya es tarde. La dirección. Alguien intentó mediar, pero con solo abrir la boca ya se llevó el rapapolvo de Javier. Oiga, caballero, lo siento, pero estábamos jugando con la gerente Daniela. ¿Y tú quién eres? Daniela, ¿cómo es que hay otro tío contigo? Que se largue. ¿Me oyes? He dicho que se largue. Colgué directamente. Disculpen, todos, que sea solo por el cachondeo. Y sobre lo del proyecto, gerente López, gerente Fernández, mañana mismo me pondré en contacto con sus equipos para la transición. Gracias por adelantado. Terminé de hablar y me senté sonriendo, sin importarme lo más mínimo sus caras de circunstancia. Total, les estaba quitando el pan de la boca. Utilizar a mi ex fue como comerme una parte de la herencia, de mi pasado con él. El juego continuó un rato más y la cena llegó a su fin. El viento cortante del inicio del invierno despejaba cualquier atisbo de sueño. Ninguno íbamos en la misma dirección y rechacé todas las ofertas para compartir coche. El director general Fernández, el que me había prometido el proyecto de Arabia Saudí, no se rendía. Se acercó a mí tambaleándose y fingió caer encima. Apestaba. Olía fatal. Jovencita, nosotros vamos en la misma dirección. A donde tú vayas, yo voy. Me aparté sin que se notara. Él, sin apoyo, cayó al suelo. A cierta edad, tener algo de sobrepeso tiene sus ventajas. Amortigua las caídas. Di un pequeño grito de sorpresa y me agaché rápidamente. Director general Fernández, ¿cómo ha podido ser tan descuidado? Mi corbata le rozó la cara un par de veces. Tenía la mirada perdida, sin darse cuenta de que lo había hecho a propósito. Nada, jovencita. Yo he resbalado, sin querer. HMPH, lástima que no te hayas matado. Mantuve una sonrisa cortés en la cara, mientras por dentro le deseaba todo tipo de males. Le ayudo a levantarme, director general Fernández. Justo cuando iba a tenderle la mano, sus lameculos, que habían oído mi grito, se abalanzaron como una ola y me apartaron de un empujón. ¡Ay, director general, se ha caído! Venga, déjeme ayudarle. ¿Se encuentra bien? Son estos malditos escalones, que están demasiado resbaladizos. También hubo algún lameculos que, sin poder acercarse, no paraba de hablar desde fuera del grupo. Director general, una caída ahuyenta la mala suerte y atrae la buena. Me quedé alucinando. Hasta en esas situaciones era capaz de soltar una frase hecha. Menudo fenómeno. Me alejé un poco más de aquel follón. Justo cuando iba a pedir un coche, un Porsche Panamera plateado se detuvo delante de mí. El conductor llevaba una gorra y una mascarilla. Solo se le veían unos preciosos ojos de flor de melocotón, que me miraban con una expresión sombría e inescrutable. En mi cabeza solo resonaba un pensamiento atronador. Huye, 04. Javier me conoce mejor que yo mismo. Justo el segundo antes de que yo saliera corriendo, él se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del copiloto y me metió dentro. Fue una acción fluida, hecha de una sola vez. Como tenía miedo de que me bajara del coche en marcha, hasta enganchó el cinturón del asiento del copiloto en la hebilla del conductor. Estás como una cabra. Él pisó el acelerador a fondo y salimos disparados. Daniela, después de tantos años sin vernos, ¿lo primero que haces es insultarme? ¿No me dices nada? ¿No quieres ponerte al día? ¿Y qué tengo que ponerme al día contigo? Cuando rompimos ya lo dijimos, ni hablar ni vernos en la vida. ¿Y yo acepté romper? ¿Acepté no volver a verte en la vida? Loco, el coche no llevaba ni 10 minutos circulando cuando entró en una gran urbanización. Esta tenía un garaje subterráneo con luces en el techo. A medida que el coche avanzaba, las luces se iban encendiendo una a una. Todo el garaje quedó iluminado como si fuera de día. Cuando salíamos ya sabía que eras rico, pero no tanto. ¿Cómo? ¿Te arrepientes de haber roto? Si quieres volver ahora. Le corté. No, me arrepiento de haberme quedado corta con el cheque. Javier se quitó la gorra y la mascarilla de un tirón, me agarró del cuello de la camisa y me mordió. El sabor a sangre inundó al instante mi boca. Como una bestia salvaje, solo sabía morder. No podía apartarlo. Así que con la mano que tenía libre le agarré del pelo. Él soltó un pequeño gemido de dolor. Aproveché el momento para agarrarle del cuello con una mano y obligarle a volver a su asiento, mientras con la otra le solté 2 bofetadas, una con cada mano, derecha e izquierda. El mundo se quedó en silencio de repente. Javier se quedó derrumbado en el asiento del conductor. Su piel blanca tenía marcadas las claras huellas de mis manos. Se rió en voz baja. Apreté más fuerte su cuello. Ya está bien, ya sé que eres una fiera. Levantó las manos en señal de rendición. Su voz, cada vez más ronca, intentaba sonar despreocupada. Cada año que pasa estás más guapa. Tos. Javier, ¿me recoges así sin más? ¿No te da miedo que los paparazzi te saquen una foto y mañana seas tendencia? Pues se lo agradecería a los paparazzi. Loco, un auténtico loco. 05. Solté la mano del cuello de Javier. Abrí la puerta del coche para irme. Daniela, él agarró el borde de mi abrigo.
Había perdido por completo esa actitud chulesca de antes. Sus preciosos ojos de flor de melocotón estaban enrojecidos. Su voz era como la de un incubo. Con una vez no bastaba, llamó una segunda. Daniela, su olor me envolvía por la espalda. Las piernas me temblaban. Con Javier, desde el principio fue atracción física. Un tipo tan malo de pies a cabeza no podía soportarlo. Cuando sus suaves labios besaron mi glándula, sus manos también empezaron a acariciar. El último ápice de conciencia me decía que no podía volver a tener tratos con ese loco. Apreté las manos contra el pecho de Javier, intentando separarlo, y respiré con dificultad. Javier paró en seco. Se le notaba una felicidad inmensa en la cara. ¿Ya ni sabes besar? ¿No me digas que en todos estos años no has tenido ni una sola relación? Sin hacerle caso, saqué el móvil del bolsillo y miré la hora. Casi las 11 de la noche. No podía ser. La asistenta ya había salido y Lucía estaba sola en casa. Tenía que volver. Javier, me quiero ir a casa. De acuerdo. Esta vez Javier no insistió. Recogió la gorra y la mascarilla que había tirado antes. Te llevo. Lo miré con recelo. ¿Tan bueno eres? Ya sabes que yo siempre te he respetado. 06. Cuando volví a España, Lucía y yo vivíamos en un apartamento cerca de la empresa. Miré a Javier de reojo. Suspiro. Menudo loco. Bueno, solo había firmado un contrato de alquiler de 6 meses. Como mucho volvería a mudarme. En cualquier caso, no podía dejar que supiera de la existencia de Lucía. ¿En qué piensas? Javier habló de repente y me asustó. ¿Qué? Sí, nada. Cuando mientes, dices las palabras 2 veces seguidas. Cerré la boca al instante. Cuando piensas en algo, te arrancas los padrastros. Separé las 2 manos rápidamente. Javier volvió a reírse. Qué obediente eres. Viendo que el ambiente en el coche empezaba a caldearse, cambié de tema. ¿Cómo sabías que estaba cenando aquí? Te vio Martín. Al principio no estaba seguro, pero me mandó un vídeo. Justo vivo cerca de aquí. Respondí con un Él señaló el destino en el navegador. ¿Esto es el piso que te has comprado? No tengo dinero para comprar un piso. Entonces, ¿el tío ese gordo que quería agarrarte del brazo en la puerta es tu nuevo marido? Recordé la cara grasienta del director general Fernández y negué con asco. ¿Tu marido? Javier sonrió con suficiencia. ¿Y por qué me llamaste hoy? Perdí en un juego. Llamé al primer contacto que tenía en el móvil, a un ex. Vamos. Asintió con la cabeza. Ya veo. Ya casi llego a casa. Gracias por hoy. Queda dicho que un buen ex debe estar como muerto. En cuanto llegue te elimino de contacto. Te prometo que no volveré a molestarte. Javier no me contestó. Su coche, sin estar registrado, no podía entrar en la urbanización, así que aparcó en la calle. Abrí la puerta del coche y me fui sin mirar atrás. 07. No paré de mirar hacia atrás en todo el camino. Tenía miedo de que Javier, ese loco, me siguiera. Hasta que al final llegué a la puerta de mi apartamento. Al volverme, no había nadie detrás. Suspiré aliviada y puse el dedo en la cerradura. Puerta abierta, dijo una voz femenina mecánica. Al segundo siguiente, la puerta se abrió desde dentro, tirada por alguien que estaba detrás. Alguien me abrazó y me empujó hacia el interior de la casa. En la oscuridad solo se oían besos. Javier apoyó una mano en la vitrina y con la otra me inmovilizó las manos. Me moví incómoda un par de veces intentando soltarme. Él me soltó al instante y escondió la cara en el hueco de mi cuello. Noté que su cuerpo temblaba ligeramente. Un líquido caliente y húmedo caía sobre mi piel. Así estuvimos un buen rato, hasta que empezó a sollozar en voz baja. Daniela, como te he odiado. Si supieras las ganas que he tenido de matarte. Hoy, cuando me llamaste para que cargara con tu desastre, casi lo acepto. No pudo terminar la frase. La luz de la habitación se encendió. Lucía, que se había despertado con el ruido, se frotaba los ojos con sus manitas. Estaba descalza y abrazaba un conejito de peluche. Con una voz dulce, preguntó, «Papi, ¿por qué has vuelto tan tarde hoy?» Sin pensarlo, intenté apartar a Javier, pero él me agarró con fuerza por la cintura. Se quedó con los ojos como platos y su voz temblaba de pura incredulidad. «Niña, ¿cómo le has llamado?» Le pisé con rabia. «No grites tan fuerte, que asustas a la niña». «Lucía, ve a ponerte los zapatos». Lucía era una niña pequeña, blandita y mona como un pastelito de fresa. Pero en realidad era un pastelito negro por dentro, de los que tienen el corazón de chocolate. «Papi, ¿quién es este señor? Papi, ¿por qué este señor no te deja ir? Papi, ¿este señor está llorando? Papi». Cada papi que soltaba destrozaba un poco más a Javier. «Daniela, ¿no decías que me querías más que a nadie? ¿Cómo es que has tenido un hijo con otro?» Lucía no se callaba. «Señor, miente usted, papi me quiere más a mí». Javier lloraba con la nariz roja. Lo aparté de un empujón, y mirando a Lucía, hice un gesto con la mano como dibujando un círculo en el suelo. «Lucía, quédate ahí quietecita, que papi va a por tus zapatos». Lucía me sonrió con dulzura. «Vale, papi». Los niños de 3 o 4 años son un incordio. Nada más entrar yo en el dormitorio, Lucía se fue corriendo al lado de Javier. Javier, derrumbado en el suelo,
seguía llorando como un becerro. Lucía le acarició la cabeza. SSSS, perrito grande, no llores. Justo en ese momento salía yo con los zapatos y al oír a Lucía llamarlo así, no pude evitar soltar una carcajada. Al segundo siguiente, la pequeña se acercó de repente a Javier. Dos pares de ojos idénticos, como flores de melocotón, se miraron. Anda, señor, me suenas mucho. Como si te hubiera visto en algún sitio. Javier dejó de llorar al instante y me miró con recelo. Mi sonrisa se congeló. La hemos liado. 08. Incómoda, intenté arreglarlo. Ja, ja, ja. Lucía, mira qué tarde es. Las princesitas del castillo ya se han ido a dormir. Pero papi tampoco se ha ido a dormir. ¿Cómo? Papi es el príncipe del castillo. Papi tampoco se ha ido a dormir. Se me derritió el corazón. Cariño, papi te lleva a la cama primero. Espera. Javier se interpuso entre Lucía y yo. Se quitó el abrigo y levantó a Lucía con cuidado. Bueno, cariño, bueno. ¿Puedes decirle al perrito grande dónde me has visto? ¿En la pantalla del móvil de papi? ¿En alguna foto que papi tenga escondida? ¿En alguna cosa que papi haya dicho dormido? ¿En algún diario secreto de papi? Puse los ojos en blanco. Anda ya, tío. ¿Te crees que es un test de opciones múltiples y le das las A, B, C, D? Y además tiene solo 3 años, no sabe leer. Lucía movió los ojos, como si recordara algo, y señaló hacia la ventana. El corazón me dio un vuelco. En la repisa de la ventana había una foto de carné. La había encontrado al fondo de una maleta cuando me mudé hace unos días. Como no tenía otro sitio, la dejé allí tirada. Si Javier la veía, ya no podría negarlo. Javier, con Lucía en brazos, dio un paso largo hacia la ventana. Vi que estaba a punto de correr la cortina y el corazón me latía con fuerza. Javier, fingí tranquilidad, detrás de la cortina no hay nada. Daniela, no me mientas. ¿Tan difícil es admitir que aún sientes algo por mí? Dicho esto, agarró la cortina y la abrió de golpe. Lucía aplaudió con alegría y señaló la gran pantalla que había al otro lado de la ventana. ¿Perrito grande? ¿Lo ves ahí? ¿Ese no eres tú? En la pantalla del edificio de enfrente seguían pasando anuncios de artículos de lujo. Era el anuncio de Javier. La voz le temblaba, pero aún no se rendía. ¿Es aquí donde Lucía ha visto al perrito grande? ¿No lo has visto en ningún otro sitio? No, aquí no. En la tele grande, ¿no ves al perrito grande? ¿No has visto ninguna foto? O cuando papi duerme, dice algún nombre. Basta, le corté. Basta ya, Javier. Lucía tiene que irse a dormir. Javier apretó cada vez más a Lucía contra su pecho. No puede ser, Daniela. ¿De verdad me has olvidado tan rápido? Dime, ¿no es posible que yo también sea su padre? A Lucía le dolía que la apretaran tanto y empezó a forcejear para soltarse. No, perrito grande. Además de papi, Lucía tiene un papá. Me adelanté, le quité la niña de los brazos y le solté una bofetada. ¿Lo oyes? Deja ya de hacer el loco delante de mí. 09. Después de la bofetada, Javier se calmó por completo. Se agachó para mirar a Lucía, que se escondía detrás de mí. Tenía los ojos inyectados en sangre. Daniela, no se parece nada a ti. Tu marido estará contentísimo. ¿Cómo te odio? Se oyó el ruido de la puerta al abrirse y cerrarse. Lucía tiró de mi manga. Papi, el perrito grande se ha ido. Me agaché y la abracé. Papi lo sabe. Lo has hecho muy bien, Lucía. Lo de que Lucía dijera que tenía un papá lo había enseñado Sergio. Ese chico está lleno de trucos. El día que volví a España, quiso llevarnos a Lucía y a mí a su casa. Pero resultó que yo ya había alquilado un piso. Daniela, eres demasiado independiente, tío. Yo soy tu amigo, y el padrino de Lucía. Padrino, te has cortado el pelo. J.E., ¿estoy guapo o no, Lucía? Guapo. Padrino es el más guapo. Pues entonces, Lucía, ¿te parece bien si hacemos un trato? A partir de ahora, cuando estemos solos, Lucía me llama padrino. Y si hay alguien más, Lucía me llama papá, ¿vale? Lucía no lo entendía. Inclinó la cabeza y miró a Sergio con curiosidad. Es que papi es muy guapo, Lucía. Tenemos que protegerle. Lucía lo puso en práctica enseguida. Cuando vino un repartidor con un paquete, ella lo cogió y dijo, gracias, señor. Esto lo ha comprado mi papá para mi papi. Cuando otro repartidor le trajo el pastelito que tanto le gustaba, dijo, gracias, señor. Papá ha dicho que el primer bocado tiene que ser para papi. Sergio la cogió en brazos y la llenó de besos. Eso es, así se hace. Yo negué con la cabeza. No hace falta, Sergio, de verdad. Daniela, es que no sabes lo atractivo que eres. Ya eras guapísimo antes de tener a Lucía. Y ahora con ella, tienes un aire sereno y a la vez de padre protector. Es un no sé qué. Si yo no fuera tan ciego con los hombres, encantado te haría de perrito. Lástima que Lucía se parezca a Javier, ese. Los niños a veces son como perros, no entienden las palabras exactas, pero captan el tono. ¿Lucía no es guapa? Sí, hija, sí. Lucía es la más guapa. Creía que Sergio me sobreprotegía. ¿Quién iba a pensar que llegaría a hacer falta? Lucía, puede que estos días vayamos a casa del padrino,
o puede que nos mudemos. Te lo digo antes para que lo sepas, ¿vale, cielo? Lo que papi diga. Donde esté papi, estará Lucía. Después de acostar a Lucía, salí del dormitorio. Abrí la ventana del balcón para que me diera el aire. La foto de carné que había dejado tirada en la repisa dio unas cuantas vueltas en el suelo arrastrada por el viento. Cuando llegó a mis pies, quedó boca arriba. Allí estaba Javier, con 19 años, sonriendo de oreja a oreja, como un tonto. 10. El año que conocí a Javier acababa de empezar la universidad. Era un estudiante aplicado. Mi madre me había controlado con mano de hierro durante 18 años. Era como un pajarito que ansiaba volar alto y veía en la selectividad la oportunidad de escapar de la jaula. El día que salieron las notas, saqué un 7,05. Mi madre llamó enseguida a mi padre. Cabrón, te llamo para decirte que no te arrepientas de haber pensado que el omega que parí no valía nada. Pues el hijo que he parido, mira qué bien me ha salido. 7,05. A ver de qué rodilla os tenéis que hincar Carlos López para sacar esa nota, ejem. Te digo que, ahora te arrepientes, pero tarde. Cuando Dani se vaya a una gran ciudad, me llevará con él. E iremos a disfrutar de la buena vida a una gran ciudad, ejem. Hablaba tan alterada que no paraba de toser. En ese momento pensé, después de tantos años reprimida, ya era hora de que se desahogara. Cuando llegara la carta de admisión, yo también podría irme y respirar tranquilo, lejos de ella. Pero el destino no quiso. De 16 opciones universitarias, 96 asignaturas en total. La vida con la que soñaba, la profesión que imaginaba. Mi madre lo cambió todo por magisterio. Ella era una profesora excelente, había tenido miles de alumnos. Y yo debía ser su obra más perfecta. Estudia magisterio, hazte profesor, y luego ya buscas un alfa con plaza fija en cuanto puedas. Así yo estaré tranquila. Mamá, pero yo no quiero estudiar magisterio. Si no quieres estudiar magisterio, es que no me consideras tu madre. El primer día de clase, ella, cargada con un montón de bolsas y maletas, prácticamente me escoltó hasta la universidad. Enfrente de las mesas de matriculación estaban los puestos de captación de los clubes universitarios. Uno de ellos estaba tan lleno de gente que no se veía nada. Mi madre se encargó de todo. Yo solo tenía que esperar entre el equipaje, mirando desde fuera de la multitud. Fue la primera vez que vi a Javier. Era como llegar al pueblo inicial del juego y encontrarte con un incubo. Coleta de lobo, espalda ancha, cintura estrecha, alto y con unas piernas interminables. Demasiada gente a su alrededor. Él estaba ahí, perezoso, apoyado sin fuerzas en nada. Una guitarra eléctrica roja colgada en bandolera. Con esa cara tan guapa pero no especialmente amable, tenía un aspecto chulesco y llamativo. Mi madre terminó todos los trámites y me dio un empujón por detrás. Que sepas que solo porque empieces la universidad no significa que puedas relajarte. Apártate de esa clase de gente, que no tienen buena pinta. Habló demasiado alto. Todos los del club de enfrente se giraron a mirar, incluido Javier. 11. ¿Qué miráis? Mi hijo es el número 1. Algunos querían discutir con ella, pero al oír eso, todos se rieron. En una universidad de élite como aquella, sobraban los números 1. Agaché la cabeza y tiré de ella para que se fuera de allí. Ni siquiera me di cuenta de que Javier no apartaba la vista de mí. Creía que el primer encuentro había sido bastante incómodo, pero el segundo fue aún peor. Acababa de entrar en la asociación de estudiantes. Comparado con los primeros días de universidad, mi aspecto ya era otro gracias a la transformación radical que me había hecho Sergio. Un compañero de curso y el delegado de clase me invitaron casi al mismo tiempo. El primero dijo que era una cena de todo el departamento. El segundo era una invitación personal. Sin sospechar nada, rechacé al delegado. Pero justo cuando bajaba de la residencia, me los encontré peleándose a la entrada. Cada vez más gente se paraba a mirar y las risas aumentaban. Al verse acorralados, los dos, como si se hubieran puesto de acuerdo, empezaron a tirarme mierda. Dijeron que yo, siendo Omega, iba por ahí buscando líos. No podía defenderme. Javier fue quien me sacó de allí. Se acercó y puso una mano en el hombro de cada uno. Sus dientes, blancos y afilados, y su sonrisa amenazante. No, chicos, mentir tiene un límite. ¿O es que acaso creéis que mi novio se fijaría en sapos como vosotros o en ese esmirriado? El delegado, que tenía granos en la cara, se picó al oírlo de sapo. Imposible. Daniela no puede ser tu novio. Estás soltero. Javier lo miró fijamente. ¿Y hoy le has invitado a cenar? ¿Ha aceptado? La voz del delegado se fue apagando. No, pero es que no era verdad eso de la cena del departamento. En realidad era él quien quería invitarle a cenar, y hasta había reservado habitación. El otro, fuera de sí, saltaba para taparle la boca. Eres idiota. Pero Javier lo sujetaba por el hombro con una mano, así que por más que saltaba, no podía alcanzarlo. El rumor se desvaneció por sí solo. Desde ese día, Javier empezó a acompañarme a clase. Cuando venía, no prestaba atención. Se tapaba media cara con el cuello de la chaqueta y se dormía descaradamente. Yo le decía que se fuera a dormir a casa.
Él resoplaba con fastidio. Daniela, hay que hacerlo bien. Aquel día dije delante de toda la universidad que era tu novio. Si no lo haces bien, volverán a meterse contigo. Asentí con desánimo. ¿Así que solo era una actuación? Él levantó la vista y me miró, suspiró suavemente. Dani, ¿te crees todo lo que te digo? Me quedé pasmado, y mientras lo estaba, él, por debajo del pupitre, me cogió la mano. Si tan obediente eres, ¿podrías hacer que todos los tíos que están a tu lado desaparezcan? Así no tendría que vigilarte todos los días. Viendo que yo me quedaba helado, me llevó la mano a sus labios. Tonto, yo ya estoy como loco por ti, ¿y tú todavía no te das cuenta? Me gustas, Daniela. 12. Cuando uno encuentra la felicidad a los 18 años, queda aturdido. Encontrarme con Javier fue una felicidad. Encontrarme con Sergio también lo fue. Uno me enseñó a enfrentarme a la vida, a crecer psicológicamente. El otro me enseñó a transformarme, a crecer exteriormente. Llegué incluso a aceptar todas las dificultades pasadas, solo para calmar esa sensación de vacío y miedo que me punzaba el corazón. Hasta el día que me separé de Javier. Aquel año yo estaba en cuarto curso y Javier, un año mayor que yo, ya se había graduado. Sergio se había ido a Inglaterra y yo me mudé de la residencia. Vivía con Javier en un piso antiguo al otro lado de la calle de la universidad. Yo estudiaba y él trabajaba para ahorrar y que yo pudiera irme al extranjero a hacer un máster. No es que no lo hubiera pensado, pero Javier me empujaba desde atrás. No te preocupes, yo trabajo y pago. Cogía su guitarra eléctrica roja, actuaba en bares, en eventos. Después de cantar, de paso, repartía comida a domicilio. Y al volver a casa, aún sacaba del bolsillo una batata asada para que cenara. Cada vez que pasaba esto, el sentimiento de culpa me inundaba. Alguien tan brillante como Javier debería haberse convertido en una gran estrella de la música. No llores. Me da igual trabajar para ti, Daniela. Tú tienes que llegar lejos, ver mundo aunque sea subido a mis hombros. Yo lloraba entre hipidos, y entonces, tienes que venirte conmigo a estudiar fuera. No, no puedes dejarme ir solo. Tranquilo, te aseguro que te perseguiré hasta el fin del mundo. Aquel día, el último rescoldo de miedo que me quedaba en el corazón se desvaneció. Ingenuamente, creí que aquellos días difíciles acabarían antes o después, hasta que un día, volviendo de comprar verduras, me encontré en las escaleras con un hombre trajeado. El piso de Javier y mío era el último y no teníamos vecinos. Los ojos y las cejas se parecían mucho a los de Javier, pero todo él desprendía una frialdad distante. Me miró con desprecio, mezclado con un deje de conmiseración. Me estremecí y se me cayó la bolsa de la compra. Hola, ¿a quién busca? El hombre habló, señor Daniel, encantado. 13. Aquel hombre trajeado era el hermano mayor de Javier. Siempre la misma historia en las novelas que le gustaban a Sergio. Un cheque en blanco para comprar los sentimientos de alguien. En casa solo había un poco de té suelto, que al hacerlo ni siquiera sabía a té. Cuando lo serví, el hermano de Javier asintió por cortesía. Pero esa cortesía no le impidió ir al grano. Señor Daniel, usted y Javier no son compatibles. He investigado un poco sobre usted. Familia monoparental de un pueblo de provincias. Haber llegado hasta aquí ya es superar al 99% de la gente de su edad. Es usted excelente. Me alegra que Javier haya conocido a alguien como usted. Pero, señor Daniel, cambió el tono de repente. Usted es inteligente. Ya sabe que el 1% restante no se alcanza solo con esfuerzo. Lo dijo con sutileza, pero yo lo entendí perfectamente. Él y yo nunca pertenecimos al mismo mundo. El hermano de Javier me tendió un cheque. Gracias por cuidar de él todo este tiempo. Esto es algo personal, un pequeño detalle. Aguanté la cabeza y no quise cogerlo. El hermano de Javier suspiró y dejó el cheque en la mesa. Señor Daniel, usted sabe que él tiene talento, pero siempre ha estado en un segundo plano, sin despegar. ¿Nunca se lo ha planteado? Levanté la cabeza sobresaltado. El hombre al otro lado de la mesa me leyó el pensamiento. Los hijos desobedientes siempre tienen que sufrir un poco fuera de casa. Si no vuelve a la familia, nunca llegará a ser una estrella de la música. ¿Acaso quiere verle siempre actuando en centros comerciales y bares de mala muerte? El hermano de Javier volvió a levantar la vista para observar nuestro piso. Sus ojos estaban llenos de compasión. Piénselo, señor Daniel. Después de todo, Javier es un chico que tiene una familia. No debería vivir así, en un sitio como este. Deslizó el cheque de nuevo hacia mí. Ni usted ni él deberían vivir así. 14. Cuando Javier volvió a casa con pastelitos de fresa, estaba todo a oscuras. Yo seguía como me había dejado su hermano, sentado en el sofá, en mi propia casa, pero cohibido. Javier lo entendió al instante. ¿Ha venido mi hermano? Daniela, habla. ¿Ha venido o no? Las lágrimas se me habían secado hacía rato. Abrí la boca y la voz me salió ronca, irreconocible. Javier, me has mentido. Javier me abrazó con fuerza. No le creas. No le creas nada de lo que diga. No quiero ser un estorbo para tu sueño. No eres un estorbo. Ellos no pueden conmigo. Confía en mí. Las lágrimas me brotaron de golpe. En la oscuridad,
lo besé sin control, buscando seguridad en él. Llevé sus labios hacia mi glándula. El cuerpo me temblaba con el aire frío. La cama era un desastre. Cuando estábamos agotados, Javier lloraba. Daniela, te lo pido por favor. Confía en mí, ¿vale? Levanté mi mano entumecida y sequé sus ojos húmedos. Confío en ti. No rompemos. Aquel cheque se quedó en la mesa del salón. Javier trabajaba aún más. Además de los conciertos, se pasaba el tiempo componiendo. El día antes de Nochevieja, no me quedé en casa estudiando. Fui al bar donde actuaba Javier. Ese mes había sacado una canción nueva que en un solo día superó las 10 millones de reproducciones en internet. Mucha gente iba al bar solo para oírle cantar. Era tan brillante sobre el escenario, y todavía llevaba la bufanda fea que le había tejido. Sonaron las campanadas de fin de año. Junté las manos, ojalá tú y yo cumplamos nuestros sueños. Al segundo siguiente, sonó una voz femenina aguda y desagradable que conocía muy bien. ¿Con qué eres tú, cabrón, el que ha engañado a mi hijo? Llevaba tanto tiempo escondiéndome de ella, que al final me encontró. 15. Estaba agotado. De verdad, estaba agotado. Justo cuando Javier empezaba a ser conocido, lo fastidié todo. Los vídeos ya estaban por todas partes en internet. No me atrevía a leer los comentarios. Javier fingía que le daba igual, pero en el bar donde solía actuar ya no tenía sitio. Los conciertos que tenía contratados también los cancelaron. Y no digamos ya cómo estaría internet. Por primera vez, no quise seguir adelante. El hermano de Javier volvió a buscarme. Las condiciones eran tentadoras. Si dejaba a Javier, él se encargaría de la opinión pública. Y además, le allanaría el camino para ser una estrella de la música. El día que volé a Inglaterra, cogí el cheque del salón, y le mandé el último mensaje a Javier. Rompo contigo. Ya no quiero seguir viviendo en pisos de alquiler pasando penurias. Mejor no nos veamos más. Nada más salir por la puerta, tiré el cheque a la basura. Me fui sin mirar atrás. 16. Cuando Sergio me recogió en el aeropuerto, no dijo nada. Los dos sonreíamos, y al mismo tiempo las lágrimas nos resbalaban por las mejillas mientras nos mirábamos. Cuando llegué a Inglaterra, trabajé en varios supermercados. Cuando estaba libre, no podía evitar buscar noticias sobre Javier. Su hermano actuó rápido. Los vídeos del escándalo que montó mi madre en el bar desaparecieron como por arte de magia. Y Javier empezó a despuntar como una nueva estrella de la música. Llevaba menos de 6 meses en Inglaterra cuando ya era famosísimo. El día que Sergio me acompañó a la revisión del embarazo, vi una entrevista a Javier. El presentador venía del mundo del corazón. Entre pregunta seria y pregunta seria, siempre colaba alguna sobre su vida sentimental. ¿Cómo está su relación sentimental ahora? No tengo pareja, estoy soltero, pero ha escrito tantas canciones de amor. ¿Tienen que ver con alguna expareja? Javier, inexpresivo. No, ya no la quiero. Sergio no pudo aguantar más y me quitó el móvil. Miré el tiempo. Otra vez lluvia. Una lluvia fina y persistente, de esas que calan, llevaba días cayendo. Miré mi reflejo en la ventanilla del coche. Pálido, demacrado, sin vida. Qué duro era. Saqué del bolsillo la foto de carné que nos hicimos el año que empezamos a salir. Era Daniel con 18 años y Javier con 19. Javier, el tiempo en Inglaterra es demasiado duro. Menos mal que no te traje. 17. La foto de mis recuerdos se superpuso a la que ahora tenía en la mano. Nada que ver con el hombre distinguido y elegante de la gran pantalla de fuera. Me agaché y tiré la foto a la papelera. Arriba y abajo. Javier, tú y yo nunca pertenecimos al mismo mundo. Al día siguiente, cuando Sergio vino a buscarme, puso cara de cotilla. ¿Y bien, tú y Javier habéis reavivado la llama? Ah, no, perdón, ¿habéis vuelto? Puse los ojos en blanco con fastidio y dije en voz baja, si hubiera vuelto, ¿crees que estaría pensando en mudarme? Antes de que a ese loco se le ocurra hacerle la prueba de paternidad a Lucía, salgo pitando. ¿De verdad no te planteas volver con él? ¿Y para qué? Tú en tu pedestal, yo en mi colina. ¿Es que la vida sin marido y con hija no te parece bien? ¿Tú no la querrías? Sergio vivía con más claridad que yo. Desde que lo conocí en la universidad hasta ahora, nunca le han faltado tíos guapos a su alrededor. Y todos más enamorados que el primero. Cuando cortaban, lloraban desconsolados. Hasta la mansión donde vivía ahora se la había regalado un ex. En su momento sentí curiosidad y le pregunté cuál de ellos. Sergio balbuceó y no me contestó. Lucía y yo nos instalamos en una habitación de invitados. Ella empujaba su maletita y se metió en la habitación sin parar de hablar. Sergio la vio alejarse y dijo, con emoción, cuando nació era una bolita de carne. Yo, a su lado, con los brazos cruzados, asentí con la misma emoción. Me cogía un dedo con su manita y no podía soltarlo. Y mira cómo ha crecido. Sergio chasqueó la lengua. La verdad es que Javier, quitando que está como una cabra, en físico y en inteligencia es de lo mejorcito. Una voz de hombre sonó de repente a nuestras espaldas. ¡Ostras! ¿Dices que es hija de Javier? Los dos giramos la cabeza de golpe. Un hombre con un delantal y el torso descubierto, una espátula en la mano, estaba en la puerta de la cocina. Era Martín, el mejor amigo de Javier.
el que le había chivado mi paradero la noche anterior. 18. Vosotros. Mi mirada saltó de Sergio a Martín. Si no recordaba mal, el primer amor de Sergio era el hermano mayor de Martín. Vaya cacao. Menudo escándalo. ¿No te dije que te largaras? ¿Qué haces todavía en mi casa? Martín puso cara de pena. Es que creí que lo decías de coña. Anoche, ¿no lo hice bien? Eres un maltratador. Cuando tienes el celo me llamas y cuando acabas me echas a patadas. Apreté los labios con fuerza para no reírme. Martín, vístete y lárgate ahora mismo. Martín cogió una toalla y, hecha un lío, se tapó la entrepierna. Sergio lo miró de arriba abajo, frío como el hielo. Te pregunto una cosa, ¿cuánto has oído de lo que hemos dicho? Tú todo. Ah, sí. Nada, no he oído nada. Hoy no he visto a Daniela aquí. Cariño, no te enfades. Así está mejor. Anda, lárgate ya. Martín, hecho un lío, se vistió y se fue de la mansión. Yo estaba preocupado. ¿Será capaz de callarse? Tranquilo, confía en mí. Es un loco del amor, de los que se dejan la piel. Sergio tenía razón. Martín era un loco del amor empedernido. Al día siguiente me lo encontré en otra cena de trabajo. Él estaba aburrido, mirando el móvil, pero en cuanto me vio entrar, se le iluminaron los ojos, y se puso a teclear como loco. En todas las cenas de trabajo hay siempre algún viejo verde que se cree con labia. Yo me daba cuenta, y Martín también. Cada vez que querían obligarme a beber, Martín me echaba un cable. Un viejo verde, creyéndose muy listo, se acercó a Martín y le susurró algo al oído. No sé qué le dijo, pero a Martín se le cambió la cara al instante. Habló en voz baja, justo para que todos los presentes lo oyeran. No me busques las vueltas. El señor Daniel es alguien a quien respeto. Si vuelves a decir eso, no puedo seguir cenando y mi familia no participa en el negocio. Con 2 frases, me puso un halo de misterio impresionante. La verdad, era la cena de trabajo más agradable desde que había vuelto a España. Gracias a la actitud de Martín, aunque los demás brindaran en ronda, con que yo diera un pequeño sorbo, nadie se quejaba. Al terminar, Martín me habló en la puerta con seriedad. A los de fuera les parecía que estábamos discutiendo algún gran proyecto. Solo yo sabía de qué iba el tema. Llevo un día sin que Sergio me dirija la palabra. Por favor, ayúdame, dile algo bueno de mí. Se le veía desesperado de verdad. Iba a contestarle, cuando justo entonces sonó el teléfono. Era Sergio. Dani, cuando termines, vente al hospital infantil. Lucía tiene un poco de fiebre. El médico dice que no es nada grave, no te preocupes, pero ten cuidado en el camino. Martín se apresuró a intervenir. Tranquila, cariño, yo lo llevo. 19. Cuando Martín y yo llegamos al hospital, Javier ya estaba en la habitación. Hoy llevaba un gorro de perrito de lana, todo peludo, y no paraba de hacer reír a Lucía. Sergio le dio un puñetazo a Martín. Sin mucho cariño, ¿tú le has dicho que viniera? Martín no se atrevió a decir ni pío. Yo lo disculpé. Por el camino Javier le llamó y él le dijo que iba al hospital infantil. Ya se lo imaginó. Claro, si Javier es muy listo, ya sabes. Cariño, no ha sido culpa mía, de verdad, yo no le he contado nada. Cuando Lucía me vio, dejó de estar pegada a Javier y estiró los brazos para que la cogiera. Papi, abrazo. Javier me cedió el sitio y se puso al lado de Martín. Martín le dio el visto bueno con el pulgar hacia arriba. Tío, eres la caña. He visto a gente convertirse en perrito faldero de su ex, pero ¿de la hija? Primera vez. Anda, que lo que tienes es envidia. Si consigo que la pequeña me quiera y un día me llama papi, ¿tú crees que no habré dado un golpe maestro? Martín se quedó alucinando con la idea. Increíble. ¿Eso se podía hacer? Padrino, el agua que me mandaste beber antes ya me la he bebido toda. ¿A que soy buena? Sergio le pellizcó la mejilla blandita. Muy bien, Lucía es la mejor. Martín se acercó a Javier y dijo en voz baja, padrino. Javier, ¿tú crees que si yo consigo que la niña me quiera y me llama padrino, tendría ya algún derecho? Javier lo miró de arriba abajo. ¿Estás muy ilusionado, eh? Sergio te tiene tomando el pelo. Martín se puso rojo de rabia y empezó a hablar sin pensar. Tú eres el que toma el pelo. Tú eres el perrito faldero de esos dos. Si es tu propia Jai. Ay, cariño, me duele. Martín. Sergio se acercó rápidamente y le tapó la boca con la mano. La habitación era un caos. Cansado, me froté las sienes y empecé a echar a todo el mundo. Lucía tiene que tomar la medicación y descansar. Fuera todos. Lucía apenas se ponía enferma. Siempre estaba tan inquieta. Verla ahora tan mustia en la cama me hizo un nudo en la garganta. Papi, perdón. ¿Por qué me pides perdón, Lucía? Por ponerme mala y hacer llorar a papi. Su manita me acarició la cara. Papi, no llores. 20. Después de que Lucía se durmiera, salí de la habitación. Al fondo del pasillo estaba la salida de emergencia. Javier estaba apoyado contra una pared. Sergio, contra la otra. Martín, acurrucado entre los dos, tenía una cara de estar harto de la vida. No sabía cuánto tiempo llevaban así. Abrí la puerta y entré. Era un asunto entre nosotros dos. No hacía falta meter a Martín en medio. Antes de que la relación de esos dos se fuera al garete,
Prefería hablar con él y confesarle la verdad. Javier, deja a Martín en paz. Hablemos. Martín hizo ademán de ponerse de rodillas para darme las gracias. Sergio se acercó y me agarró. Dani. Le di unas palmaditas suaves en la mano. Tranquilo, no te preocupes por mí. Lo que haya que afrontar, antes o después se afronta. Sergio cogió a Martín y se fue a la habitación. La gruesa puerta contra incendios se cerró y el pequeño hueco de la escalera se quedó a oscuras. Los dos, sin tocarnos, esperamos a que nadie encendiera la luz. Habían pasado tantos años que parecía que todo había cambiado y, al mismo tiempo, que nada había cambiado. Había reprimido mis sentimientos durante tanto tiempo que, cuando llegó el momento de hablar, estaba tranquilo. Hace tiempo que quería decírtelo, enhorabuena, gran estrella. Has cumplido tu sueño. En la oscuridad, la mirada de Javier estaba fija en mi cara. Quiso hablar, lo intentó varias veces, pero al final no pudo. Solo acertaba a respirar hondo, sin moverse de donde estaba. Yo tampoco estaba mucho mejor. Conteniendo las lágrimas y las ganas de llorar, forcé una sonrisa y adopté un tono despreocupado. Javier, la verdad es que hicimos bien entonces. Separándonos, los dos podemos tener un futuro brillante. ¿No es un buen negocio? No hace falta sacrificar el futuro de uno para que el otro salga adelante. De repente, el espacio se volvió diminuto. Javier me arrinconó contra la pared y me gritó, con la voz temblando de rabia. ¿Un buen negocio? Daniela, ¿es que no tienes corazón? Después de tantos años, ¿esto es un buen negocio? Sí, un buen negocio. Nadie te ponía trabas y yo conseguía dinero para irme al extranjero. Míralo por dónde, un buen negocio. Lo aparté con fuerza y mi codo rozó el interruptor de la pared. La luz del techo se encendió al instante. En aquel espacio reducido, los dos parecíamos dos fieras. Ojos enrojecidos, respirando con dificultad. Javier fue el primero en rendirse. Esbozó una sonrisa amarga. Daniela, eres muy bueno hiriendo a la gente. Al final, te creíste todo lo que dijo mi hermano, pero a mí no me creíste, ¿verdad? Te pasaré la manutención de Lucía. Te buscaré un piso adecuado en el centro. Cuando lo tenga, te aviso. Nosotros, dejémoslo así por ahora. 21. Esa misma noche, recibí una transferencia en mi cuenta bancaria. Había tantos ceros que pensé que me había equivocado al contar. Los conté varias veces seguidas hasta estar seguro. Eran exactamente 8.124.702 euros con 53 céntimos. Una cantidad tan exacta, con céntimos incluidos, no parecía una pensión alimenticia, sino que me hubiera dado todo el dinero que tenía. Lucía estuvo ingresada una semana. Yo iba todos los días. Javier también iba todos los días. Nunca coincidíamos. Sabía que Javier lo hacía a propósito, pero no dije nada. Hasta el día del alta, Sergio también llevó a Martín. Lo pensé un momento y al final pregunté, ¿cómo están ahora las cosas entre Javier y su familia? Martín no esperaba esa pregunta. Suspiró. Muy mal. ¿Por mi culpa? Sí, fuiste muy cruel, Daniela. Entonces, alguien subió el vídeo de tu madre montando el escándalo en el bar a internet. Su carrera apenas empezaba a despegar y la opinión pública lo acorraló. Y tú te fuiste sin más. ¿Cómo querías que se sintiera? Me quedé sin palabras. Su hermano me juró que se encargaría de arreglarlo todo. Si no, no me habría ido así, tan rotundamente. Ya, su hermano creía que después de todos esos años fuera de casa, Javier ya habría perdido el filo. Solo faltaba quitarte a ti de en medio y Javier volvería a casa. Pero Javier, cuando se empeña en algo, no hay quien lo mueva. Luego, Javier fue a buscar a su hermano y se pelearon. No sé qué hablaron exactamente, pero sé que después de la pelea, Javier rompió todo contacto con su familia. Y se encerró en aquel piso que compartía y si no salía. Estaba como loco. Componía una canción al día. Menuda máquina. Decía que era un inútil, que por eso te habías ido. A los 6 meses de irme yo, la estrategia de componer sin parar dio resultado. Una de sus canciones nuevas se volvió viral en internet en un abrir y cerrar de ojos. Y su fama se disparó. Pero yo había desaparecido por completo y su corazón estaba roto. Aquella noche, cuando dijo que si de verdad hubiera confiado en él desde el principio. No te creas todo lo que te dice. Martín tenía a Lucía en brazos y apretaba los dientes. Usa las mismas tácticas que yo usaba antes. Solo quiere dar pena. Piensa, ha sido capaz de esperarte todos estos años, no va a rendirse por 4 palabras. Y más ahora que tiene una hija tan preciosa. Se le caerá la baba de felicidad. Ya verás, te lo digo yo ahora mismo, este tío no trama nada bueno. Ese perro rabioso, solo tú puedes controlarlo. 22. Martín tenía razón en todo. Tenía razón cuando decía que Javier era un perro rabioso. También tenía razón cuando decía que no tramaba nada bueno. Después de que dieran el alta a Lucía, aparecieron en internet fotos de Javier con una niña en brazos en el hospital. El píxel que tapaba las caras era tan espeso que no se distinguía nada. Por la postura, más que fotos robadas, parecían posadas. Y en los comentarios, todos eran bots dirigiendo el cotilleo. Nadie decía nada malo. Con ese píxel tan espeso se nota que es una niña monísima. ¡Qué contraste!
Resulta que Javier es un padre coraje. Su pareja será alguien anónimo, ¿no? No se sabe nada de él. ¡Qué bien protege a su familia! Las palabras de moda en las redes se sucedían una tras otra. Almohadilla Javier, el frío padre coraje. Almohadilla ¿quién es la pareja de Javier? Almohadilla Dios, que me mande una hija. Sergio chasqueó la lengua, para que los internautas no sigan el rastro. Esperó a que Lucía recibiera el alta para publicarlo. Menudo tío más trama. No podemos dejarle ni a sol ni a sombra. Cuando la tendencia llegó al número 1, recibí una llamada de un número desconocido. Hola, ¿es usted la pareja de Javier? Colgué al instante. Un minuto después, sonó el teléfono. Era Javier. Oye, con tanto revuelo en internet estos días, mejor no salgáis mucho Lucía y tú. Yo me encargo de arreglarlo todo. Y lo del piso del otro día, ya lo he elegido. Pero no sé cuál te gustará más, así que te los he comprado todos. A ver qué día te viene bien para hacer los trámites de la transferencia, Javier. Lo llamé por su nombre, interrumpiéndole. Esa llamada de antes, de un número desconocido, ¿también la hiciste tú? 23. Javier decía que cuando yo mentía, repetía las palabras. Pero él, antes de mentir, también tenía un tic. Como casi nunca mentía, primero se atascaba un poco, sin querer. Como aquella vez que le llamé después de perder en el juego de la cena. También se atascó un poco. Si quieres inventarte una mentira, hoy no hace falta que vengas para lo de la transferencia. Lo entendió al instante. ¿Hoy puedes? Ahora mismo voy. Cuando el Porsche Panamera plateado entró en la urbanización, Lucía fue la primera en emocionarse. ¿Viene el perrito grande? Sergio la cogió en brazos. Cariño, a partir de ahora no podemos llamarle perrito grande. Ah, no. ¿Por qué? J.E., ya lo sabrás luego. El padrino te lleva a hacer pasteles, ¿vale? Bien, hacer pasteles. Pero, yo también quiero ver al perrito grande. Tranquila, primero deja que papi y el perrito grande hablen un rato. Cuando terminemos los pasteles, ya vendrán. Cuando Javier entró en casa, llevaba un enorme ramo de rosas de color rosa chicle en una mano y un montón de escrituras de propiedad en la otra. No cogí nada. Levanté la vista y lo miré. ¿Quién fue el que dijo, nosotros, dejémoslo así por ahora? Javier se arrodilló delante de mí. Así, después de esto, puede haber de otras maneras. Tú dime cómo quieres que sea y yo lo seré. Sonreí con sorna, vaya cara más dura. ¿Vas a jugarte tu futuro para hacer pública tu relación en internet? ¿Pero y si te va mal? No me importa. A mí sí me importa, Javier. Lo miré fijamente a los ojos. No quiero arrepentirme de nada. Pero tampoco quiero que los dos cedamos continuamente y nos adaptemos el uno al otro a la fuerza. Si entonces no quería que te sacrificaras por mí, era porque no podía con esa carga. Tu forma de querer es demasiado grande. Yo no podía con ella. Y ahora igual. Yo quiero que nos apoyemos mutuamente, no que uno de todo por el otro sin límites. Si entiendes esto, entonces podemos seguir hablando. 24. Aquel día Javier y yo hablamos durante mucho tiempo. Tanto, que Lucía se durmió. El pastel que hizo con Sergio seguía en la nevera. 5 dibujos de caras, 4 adultos alrededor de una niña con un moño en la cabeza. El anillo de compromiso estaba al lado del pastel. Javier me abrazó por detrás y, de repente, me preguntó sin venir a cuento. ¿Te dolió mucho entonces? Sabía que se refería a cuando nació Lucía. En Inglaterra llovía mucho y apenas podía moverme. Y Lucía, con 3 kilos y 800 gramos, era una niña enorme. Dar a luz fue difícil, tanto, que a medio parto tuvieron que hacerme una cesárea. Si no llega a ser por Sergio, que estuvo a mi lado, me habría muerto. Javier me escuchó hablar y hablar de mis años en Inglaterra. Al principio podía responderme algo, pero luego se quedó en silencio. Me giré a mirarlo. Lloraba desconsoladamente, sin parar. Todo eso ya pasó. Por muy duro que fuera, ya había pasado. 25. La foto con la que Javier hizo pública nuestra relación era una de nuestras manos entrelazadas. El texto, el reconocimiento hay que ganárselo. En internet, la gente se volvió loca. ¿Cómo? ¿Al principio no tenía nombre? Tío, tienes una pinta de haber tenido que luchar por ello. Esta vez no pagó por los trending topics. Los comentarios eran buenísimos. El más absurdo decía que igual Javier se había colado en una relación. Y hasta daba 8 pruebas para demostrarlo. Cuando la discusión aún no se había enfriado, Javier soltó otro bombazo. Se había hecho la vasectomía, justo el día de mi 27º cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi vida. No quiero que vuelvas a pasar por el dolor de tener un hijo. Sergio alucinó. Un ejemplo para la humanidad. Martín gritó, estás como una cabra, hasta para enamorarte compites. Solo yo estaba de mal humor. Javier se acercó a mí. Llevaba al cuello el chouque que le había comprado. Puso las riendas en mis manos. No te enfades. Haga lo que haga, te cuidaré bien. Fin.